chico estrella audiolibro de Eduardo Sánchez Fernández. ¿Qué harías si encontraras 2 millones de euros escondidos en un cortijo abandonado? Como recuerdo, aquella mañana de aquel día, cuando ocurrió el hecho más extraordinario que cambiaría de raíz mi niñez. Estaba regresando a casa de mis padres muy desolado, mostrando un reguero de lágrimas en mi rostro, mientras dejaba atrás los descampados pedregosos y baldíos aún por atravesar. Caminaba a un paso veloz y quizá un poquito más acelerado, ya que el cielo sobre mi cabeza se había tornado gris y amenazaba lluvia. Y así fue, empezó a caer un intenso aguacero, no sabía a dónde resguardarme, reconocía el terreno, estaba próximo al paraje del cortijo solitario. El mismo lugar, que me fue advertido con insistencia por mi abuela presentación. Lugar que procurara no acercarme y menos me internara en esas lindes. Un día me contó el porqué, un amigo suyo de la infancia, que vivía allí, fue raptado y no se supo más de él. Los padres le estuvieron buscando y se temieron lo peor, hubiera caído en manos del folclórico sacamanteca su hombre del saco, los vecinos se sumaron a las labores de rastreo palmo a palmo del terreno, comprobaron hasta balsas y pozos. Pero no dieron con él, para los padres fue una pérdida irreparable, ya que era su único hijo. Mi abuela pensaba que quizá habría sido adoptado por una familia burguesa adinerada. En esos tiempos de campesinado, un niño de 5 años lograría pasar fácilmente desapercibido. El cortijo solitario, ofrecía a simple vista un aspecto ruinoso, la pared de la fachada hacía ya tiempo que perdió su encalado y mostraba las piedras desnudas tal fueran granos arrugados de maíz. Las ventanas permanecían cerradas a cal y canto, agrietadas y con restos de cristales, alguien las apedreó por diversión, la puerta principal estaba carcomida con sus goznes plagados de herrumbre y alrededor de ella había crecido una frondosa higuera cuyos brotes lo habían invadido todo y estaban cubiertos de telarañas. A duras penas, logré acceder al interior de la planta baja, conforme más te introducías la luz atenuaba. Las circunstancias, me obligaron a desobedecer el consejo de mi abuela, al huir de un incesante chaparrón y hallarme agotado. No lo pude evitar y me desvanecí durmiendo sobre el suelo sucio y polvoriento, lejos de asustarme para mí fue un refugio acogedor. Al despertar, sería aproximadamente el mediodía, quedé maravillado por un halo luminoso que penetraba a través de la oquedad serpenteante de la chimenea, y sobre su pared hollinada algo parecía brillar. Atrapado por la curiosidad, fui a comprobar qué era tal cosa, sobresalía un fleco grisáceo plateado. ¿Qué sería?, me dije. Apreciaba las gotas acumuladas sobre su superficie, brillaban como perlas fulgurantes, alargué un brazo y tiré del fleco, extrayendo el resto de una bolsa de plástico. ¿Cuál fue mi sorpresa? Su contenido estaba repleto de montones de monedas y fajos de billetes, no sabía a ciencia cierta calcular el montante que había allí. Lo que me dejó pasmado es que no sería la única, había más. Realicé por casualidad un sensacional hallazgo, descubriendo un tesoro sin fin. En un principio este sería mi secreto y con él conseguiría los caprichos que me imaginara, además llegaría el día que cambiaría la vida de muchas personas. No se lo debía contar a nadie y menos a Tomás el gallito de mi pandilla, quien esa mañana se portó siendo un malvado conmigo, al pincharme con gesto de desprecio la pelota de fútbol.
Nos acabamos peleando acaloradamente y nadie movió un dedo para separarnos hasta que le arrojé un puñado de tierra a la cara y como si fuera otro Ulises versus Cíclope Polifemo cogí esta vez una piedra y le amenacé con estampársela. El duelo fue desigual puesto que me ganaba en corpulencia y se ensañó conmigo, arañándome con sus uñas afiladas, provocándome un hematoma en el pómulo izquierdo y me propinó otro puñetazo en la barriga por el que vomité, antes que yo recibiera su golpe de gracia, le anulé la visión. Ahora con este dinero, estaría a mi alcance cualquier pelota del mundo y resarcirme de alguna forma. Ensimismado conté las monedas y billetes, las primeras las agrupé en montones de 100 y los segundos estaban dispuestos en fajos de 100, había billetes de color gris de 5, rojo de 10, azul de 20, naranja de 50, verde de 100, amarillos de un 2 a la izquierda y 2 ceros a la derecha y por último morado con valor de 5 y 2 ceros, esos 3 últimos modelos de billete no los había visto todavía. Aluciné con los motivos arquitectónicos que cada uno llevaba impresos, observando a contraluz las marcas de agua y de seguridad. Mis conocimientos no pasaban de la centena, aunque he de reconocer nunca haber visto tanto dinero junto. ¡Qué bárbaro! El tiempo seguía corriendo y yo allí pensativo en qué más cosas me lo gastaría. Sonó la alarma de mi reloj que me avisaba de la hora de almorzar, debía ya haber llegado a mi casa y fui finalmente con un día de retraso. Esto me costó toda una tarde de castigo y hacer las tareas del colegio, pero mi mente continuaba donde ya sabéis. También ordené mi habitación buscando que se me levantara el castigo y pudiera salir otra vez hacia el cortijo solitario. Mis padres creían que iría a jugar con la pandilla y regresaría para que me dieran la paguilla semanal, con quienes solía ir a la sala de juegos recreativos y a la hamburguesería. Luego cené, me cepillé los dientes y mi madre me dijo, por esta vez me perdonaba. Dormí plácidamente, soñando con el tesoro que restaba por descubrir. Mi madre averiguó a simple vista, el incidente que tuve con Tomás por el moratón y difundió por el grupo de chat de las madres mis heridas de combate, además me puso una bolsa de cubitos sobre el pómulo. En cuanto a la pérdida de la pelota, me dijo que fuera más cuidadoso al elegir mis amistades y compartir mis juguetes. Yo le pedí, si podía coger otro balón del trastero de la cochera e irme a jugar al polideportivo. Mi carácter no aguantaba estar encerrado. Astutamente, en su lugar metí una picocha en la mochila, la cual me fue muy útil para sacar las bolsas restantes. Me traje a casa una cuantía de monedas con la que colmé la hucha, contabilizaban casi una paguilla anual, sinónimo de un montón de chucherías, hamburguesas, refrescos y partidas en las máquinas recreativas de Fina. Me sentía de nuevo un chico afortunado, pero fríamente pensé de qué forma disimularía mi nuevo nivel adquisitivo. No era cuestión fácil cuando me daban 10 euros para mis gastos semanales del recreo. Así que me esforcé por desarrollar el siguiente plan de administración. Mientras estuviera con conocidos seguiría con mi anterior rutina consumista y cuando me encontrara a mi aire empezaría a disfrutar. Al día siguiente, había escuela y debía tener muy íntegra la autoestima, ya que se burlarían de mí como una piltrafa y no quería sentir victimismo como tampoco demostrar ira incontrolada hacia un matón colegial de películas de Hollywood. Además, era importante estar espabilado porque me tocaba matemáticas con Juan el director en cuarto de primaria. Tras esa clase pude ya valorar el hallazgo, porque explicó los millares, decenas de millar, y por supuesto los millones.
A mi maestro, le pregunté qué haría con 2 millones si lo tuviera y él soltó una gran carcajada, argumentando lo difícil de esa situación porque nunca jugaba a la lotería. Vamos, en mi caso, me tocó sin echar, me dije y miré a Tomás con cierta sonrisa, porque no sabía el castigo que le esperaba a la hora del recreo. Durante el trayecto de autobús, había negociado y compartido mi historia y plan de venganza con Luis, un alumno que iba a un curso superior, para que le propinara algún balonazo que otro, aprovechando que nos dejaba colgados y cambiaba de partido. Porque decía que nuestra técnica era deprimente al lado de una superclase como lo era él. Tomás nos sacaba una cabeza, a la media de estatura de la clase, un rubio altote y de ojos azules, parecía ser hijo de una saga de vikingos, todos le apodaban Thor, para mi juicio era realmente un creído proporcional al tamaño de sus orejas de Dumbo, presumía ser el primero de la clase en federarse en la escuela municipal de fútbol. Tenía técnica, pero era más mérito de imponer su físico que de su inteligencia con el balón, claro, con los de su tamaño se igualaba la cosa. Al grano, me aparté de los de mi clase, quienes siguieron a lo suyo y fui al otro lado del patio, me acomodé en un lugar privilegiado para otear los daños colaterales que iba a sufrir en sus carnes el superhéroe aguerrido de Tomás. Cada balonazo y según cuál parte lo recibiera, tenía una valoración y premio distinto, podéis imaginarlo, no iba a salir indemne de aquel trance. Me quedé satisfecho de los balonazos contundentes que recibió, de toda clase, y tanto sufrió que exclamó en lágrimas: «Joder, dejadme en paz que no soy vuestra estúpida Diana, jugáis a lesionarme, ¿qué os he hecho para merecerme esto?». Sí, lo de vosotros, era porque a este chaval que soborné se lo dijo a los demás y quisieron participar en el pastel, aguas revueltas, abundancia de pescadores. Da la sensación, que fue un plan maquiavélico sin escrúpulos por mi parte, pero forcé el karma, tú me diste y yo te devolví, amiguito, simple acción y reacción. La cuenta a pagar la podía solventar, aunque quise ahorrarme algo, los invité a varias pizzas el domingo siguiente. El parte de guerra del soldado Tomás fue: una ceja partida, ojo a la virulé, nariz reventada, labio superior inflamado, hondo dolor de estómago. Milagro, no se rompió ni un hueso. Pudo haberse retirado al primer pelotazo, pero se enorgulleció al picarse al estilo del oso y la colmena. Alabó su juego limpio. Si hubiese respondido con una agresión o chivado al director, no le dejarían jugar más con ellos, según las leyes del patio del Urbina Carrera. Nobleza y humillación, fue un puro ciclo de tragicomedia, los otros simulaban faltas, y él formaba siempre parte de la barrera de 2 jugadores. Menos mal, que dio la espalda en algunos lanzamientos, aunque ellos también se cebaban apuntando a su trasero. No sé cómo aguanté la risa, al sentarse en su pupitre, los ojos le hacían estrelitas por el escozor, luego lo camuflé con una obra de piedad contemplativa porque le acompañé a la enfermería del colegio, lo aclaro, fue una obligación por ser delegado de curso. Él sospechaba de mí, no paraba de mirarme a los ojos con profundidad e interés por escrutar dentro de mi alma. Mi rictus no era serio y de hecho me habría captado los ojos vivaces de no poder contenerme el humor y pedí a don Juan, el director, ir al baño porque literalmente me meaba de risa, oyendo los quejidos que daba al curarle con algodón untado de yodo, e insistía en la misma pregunta a Tomás: «Dime quién te ha hecho esta salvajada».
Y Tomás fijaba la vista al techo, permaneciendo mudo y mordiéndose de rabia la lengua. Oye, puedes confiar en mí, somos familia, venga cuéntamelo. Viva, las leyes del patio. Ese código no escrito y respetado por el alumnado, gloriaba yo a medias, porque ya había roto lazos con la pandilla, menudo lastre me quitaba, nunca más les dejaría que se copiaran de mis deberes y en los exámenes. Sobre todo, tú Tomás, debías de esforzarte y también procuré rodearme de una guardia pretoriana devoradora de pizzas y refrescos digna de mi nuevo statu quo. No estaba obligado a rendir pleitesía a Tomás, el aspecto negativo es que tendría que entablar nuevas amistades y algunos los conocía desde la guardería. Intenté convencer a Pablo para que se juntara conmigo, pero él no quería abandonar a Tomás. Así que, en lo sucesivo mis mejores amigos serían otros. ¡Qué fabuloso! No me mandaron deberes y tendría toda la tarde para empezar a reconstruir mi nuevo universo interior alejado de mi anterior pandilla. Al pasar por una tienda de juguetes, me quedé fascinado por unas figuras de indios comanches y vaqueros, deseé hacerme con todas. A mi tío Antonio le gustaban mucho las películas y novelas del oeste. En las cámaras de mi casa del pueblo había unas cuantas maletas llenas con muchas de ellas. A mí me llamaban la atención los dibujos de las portadas. Aunque he de decir que las películas de western, retratan a los indios como los malvados, en cambio para mí eran los valientes porque defendían su territorio, su pueblo y sus costumbres. No me guío por el cliché de sembradores de pánico entre las caravanas de pioneros europeos, quienes invadieron el oeste, liquidando las manadas de búfalos que sucumbieron a la era del rifle Winchester, el ferrocarril y la fiebre del oro. Nos ilustraban que las tribus indias, eran las que asesinaban a sangre fría con sus flechas a mujeres y niños, arrancándole incluso las cabelleras y hasta comiéndose el corazón de algunos, pero la verdad cuántos indios murieron de hambre, al ser desplazados por la avaricia del hombre blanco de las grandes praderas hacia las reservas donde fueron finalmente confinados. Para mí eran los héroes, sus pinturas, peinados y tocados de plumas según el rango de bravos guerreros y el nombre metafórico de sus jefes tribales, tan apegados y respetuosos con la madre tierra, los 4 elementos, sus criaturas, como reflejaban en sus ritos y cánticos de iniciación. Frente a la oscura Biblia importada por los usurpadores europeos, esta parecía legitimarlos en un nuevo Edén y su atroz superioridad. En mi bucólico salvaje oeste, los indios combatían mis tardes de aburrimiento y siempre ganaban, sucedía que una minoría de vaqueros eran expulsados más allá de los límites de la higuera del cortijo solitario. Otra mayoría se asentaba, cuando desplegaba la diplomacia, al fumar la pipa de la paz, nacía el mestizaje entre sus familias, llegaban a acuerdos para tolerarse y enterrar el hacha de guerra. Pero la astucia perversa del hombre blanco, quería llegar hasta las montañas rocosas y apropiarse de las riquezas, capitalizarlo en monedas y billetes. Las naciones indias, crecían en población y debilitaban futuras oleadas de colonos europeos y forjaban un espacio de convivencia alrededor de Manitú y los míticos y venerados guerreros, Caballo Loco, Toro Sentado, Nube Roja, Cochise, Jerónimo. Cada día, el tendero me enseñaba nuevas figuras y yo no paraba de ilusionarme. Me convertí en su cliente preferencial, e intentó venderme más vaqueros, un fuerte, la locomotora,
pero yo me negaba tajantemente, le contaba que, según los acuerdos de paz, no eran permitidos esos avances de civilización europea, y prefería un disfraz de gran jefe con su corona de plumas acompañado de pinturas de guerra. Usaba un bote de pompas de jabón, como sustituto las señales de humo. Estuve tentado de hacer fuego y no lo realicé porque no quería que mi retiro fuese descubierto. La primera semana fue muy divertida. Construí un poblado indio con sus tiendas típicas en formas de cónicas o tipi, haciéndolas de cartulina de color canela y destacando una sobre todas, la del gran jefe, que era yo, hacha afilada. La sociedad que creé vivía en una especie de una gran nación comuna, vivían en absoluta equidad, donde se respetaban los unos a los otros y su tranquilidad solamente era perturbado por los de siempre, el hombre blanco y sus ansias de conquista. El trabajo se orientaba a la supervivencia, el sustento giraba en torno a la caza del búfalo y la recolección de frutos del bosque. Había dos áreas territoriales, la gran pradera del norte y la del sur. La primera era para el verano y la segunda para invierno, cuando se vieran las primeras nieves. Por lo tanto, seguían siendo un pueblo nómada que dependía del movimiento natural de las manadas de búfalos. ¿Cuántos búfalos había? Pues tantos como piedras encontraba, y como eran las grandes praderas, de un verde intenso porque estaban formadas por hojas de higuera y la región estaba salpicada de lagos que eran de papel de aluminio de un rollo que me traje de mi casa. Además, había allí el gran tambor de los rituales, era un bote de pintura que me encontré tirado por el camino y le quise dar una nueva utilidad. Lo que me daba más respeto era el cementerio de guerreros indios y el altar donde reposaba el hacha sagrada para declarar o no la guerra a los invasores europeos. La maestra de ciencias de la naturaleza me puso un examen sobre el reino animal y por unos días me tuve que quedar en casa para repasar la lección con mi madre. Ella se esforzaba tanto o más que yo. Quería que sacara buenas notas y sobre todo aprendiera. Todavía era muy pequeño para poner en práctica técnicas de estudio. Ante todo, quería que me tomara en serio los estudios, como si fuera mi trabajo, y de sus resultados también dependía mi paguilla. De la mejor forma asimilara en mi cabezota sus explicaciones y esquemas. Ella no sabía que parte del fruto de su labor de enseñanza, era aprovechado hasta ahora por Tomás y mi anterior pandilla. Las cosas iban a cambiar radicalmente, y ellos no se esperaban lo que les iba a ocurrir. Tomás confiaba que hubiera recapacitado en la semana que desconecté de ellos. De alguna forma dependía de ellos, que sin ellos me aburriría como una ostra. Llegó el día del examen de naturales, y yo me situé en otro pupitre alejado de Tomás y los suyos. Ellos reaccionaron y se pusieron al lado mío, qué pesados, aunque no iban a conseguir nada. Debían estar un poco desconfiados, porque últimamente no les pasaba los deberes y si se los daba eran los de la libreta de sucio, que estaban sin corregir por mi madre. El examen a simple vista, no era muy difícil y me dio tiempo a dibujar un búfalo. Para ellos sí lo fue, ya que pronto me pasaron la hoja y les señalara las casillas del tipo test correctas. Yo me negué, devolviéndole el examen igual de impoluto que me fue entregado. Tomás, que se las prometía muy felices, enfureció nada más verlo, peligraban sus inmerecidas notas. En otro descuido de la maestra me dio un pellizco, pero yo seguía a lo mío con mi búfalo y cada vez restaba menos tiempo. Tomás tuvo que echar una quiniela al marcar las casillas, y más de lo mismo los otros.
Cuando me levanté a entregar el examen, la furia de Tomás y los otros, se reflejaba en sus ojos y rictus de asesino. Sonó la sirena del recreo, ya en el patio, ellos fueron a rodearme y yo huí a refugiarme en el cuarto de baño. No contaban con que Luis y sus amigos de sexto curso, vendrían a mi rescate, al oír mis gritos pidiendo ayuda. La cuestión no concluyó aquí y se desató una pelea dentro de los aseos, que perdieron Tomás y los suyos. Tal jaleo hubo que Juan, el director y el bedel acudieron a poner orden y recobrar la calma. Niños, ¿os parece bien el destrozo causado? Aclaradme pronto lo que ha sucedido. Quiero los culpables y pasad por mi despacho. Donde fue algarabía de devastación, cambió a un silencio sepulcral. Nos mordíamos la lengua, con el miedo de recibir más que una reprimenda, sobrevolaba en el ambiente que alguno hasta podría ser expulsado. El suelo de los aseos, estaba encharcado de agua y repleto de sucias pisadas, como si hubiera cruzado por allí la horda de Atila y los hunos. La puerta que me sirvió de salvaguarda, tenía una gran grieta, a causa de las patadas que Tomás y los suyos le propinaron, ante la impotencia de intentar y no abrirla porque eché el pestillo por dentro. Tomás introducía los dedos por la grieta, para asustarme imitando la voz psicópata de Jack Torrance en el filme El Resplandor de Stanley Kubrick. Wendy querida, luz de mi vida. No voy a hacerte daño, solo voy a aplastarte los sesos. De veras, hay películas que no deberían verse en la infancia y que muchos nos ahorraríamos sufrir el violento terrorismo que irradian, por muy estético que se nos transmita el séptimo arte. Fuimos conducidos al despacho del director y nos dijo que las paredes de su despacho estaban para colgar y presumir de los mejores expedientes y empezó a hablar de uno y otro. Parecía no tener su discurso fin y conforme más hablaba alzaba el tono apretando su puño. Mirad, aquí están el orgullo del Urbina Carrera. ¿Pero qué haré con vosotros, hijitos? Cogió un libro de la estantería, era el reglamento del colegio, aprobado por la junta directiva, formado por el profesorado y los representantes de la asociación de padres y alumnos. Hojeó un par de páginas, hasta que dio con el artículo sobre la rotura de mobiliario. Meditó y se sorprendió con ver allí, a su sobrino Tomás, de quien esperaba algún día ocupara un hueco entre las gloriosas paredes del despacho. No os bromeo, según el artículo 27, estáis obligados a la reparación del desperfecto, tanto económico y así de acatar el castigo correspondiente, ser expulsados por un mes. Si luego se os admitiera habría un aumento de vuestra matrícula anual bla, bla bla. Quiero el culpable y lo quiero ya, nos analizó uno a uno desde una mirada inquisitoria y nos dijo también que este interrogatorio estaba grabado. Luis y sus amigos de sexto estaban aterrorizados y eso que estaban en su último año antes de ir al instituto. Nosotros fuimos el detonante, mi conciencia no permanecería tranquila si alguno de ellos viera su expediente manchado. El peliculero de Tomás, se calmó hasta el punto de helársele la sangre, transmitía un gesto tan frívolo, ni había un ápice de memoria de lo sucedido. Nadie dice nada, mi tiempo es muy valioso y sería delito perderlo en chiquilladas de este tipo. Dentro de 15 minutos imparto clase de matemáticas. Según las leyes del patio, debíamos estar en silencio y no chivarnos del culpable, aun pagásemos justos por pecadores. Transcurrieron los minutos y el director no tuvo más remedio que soltarnos,
Mañana a la hora del recreo seguiría el interrogatorio y sería individualizado. Nuestros padres fueron avisados de lo ocurrido, a mí me cayó un castigo encerrado en mi habitación, me vino perfecto para quedarme toda la tarde durmiendo. Por la noche me costó coger el sueño y me desvelé preocupado por lo que pasaría mañana. Tomás Álamo Gutiérrez, fue el primero en ser interrogado y yo el último. Al entrar en el despacho del director, aprecié el ambiente un poco cargado. Me temía lo peor, que hubiera tomado el asunto un giro en mi contra y estuviera en el ojo del huracán. Así fue, pero me salvó más que la verdad, la prueba del examen, el motivo de mi acorralamiento. No lo solté de primeras, aguanté indirectamente midiendo para deducir grosso modo lo que Tomás le contó. Alumno Vega Sandoval. Vaya juegos os inventáis, nunca me lo hubiera llegado a imaginar de usted. ¿De cuáles me acusa?, le interrumpí. Encima, te comportas respondón. Todos te han señalado a ti. Señor, no sé lo que habrán contado y dicho acerca. Yo le voy a contar el porqué y fue que un compañero de clase, intentó copiarse de mi examen de ciencias naturales y no le dejé. Luego fueron a por mí y me encerré en los aseos, evitando males mayores. Así que eres un cordero degollado, y me lo dices con tanta franqueza. Dime lo que harías en mi lugar. La verdad no necesita de lloriqueos, sino de pruebas fehacientes. Al siguiente recreo, estaba tan tranquilo jugando cuando se me llamó otra vez al despacho. Allí se hallaba Tomás, y sobre la mesa mi examen corregido y el suyo. Me temía lo peor. Juan el director se colocó a nuestra espalda y nos hizo repetir el examen y luego cotejó ambos exámenes. Me tocó el hombro, se rió exclamando y otro búfalo muy bien dibujado, me felicitó por mantener la nota, un 10. El examen de Tomás repitió el 0. Nos dijo, que no haría falta un careo, ya sabía qué juzgar, que me marchara y Tomás permaneciera sentado. La resolución adoptada fue que me moverían de clase al otro grupo y Tomás fue castigado a pasar los recreos de un mes entero, lo que restaba de curso, haciendo tareas de refuerzo en el despacho de su tío, el director. A mi modo, se salvó de Guatemala a cambio de Guatepeor, y por Pablo me enteré que les dijo a los padres de todos ellos, les sería descontado el valor de la puerta de su paga semanal. Pablo me advirtió que me la tenían jurada para este verano. Fui a hablar con Luis, el alumno de sexto, y me dijo que no me ayudaría más a sacarme las castañas del fuego, y le había contado nuestro trato del autobús a Juan el director. Debía de arreglármela solo, en el problema personal contra Tomás y su pandilla. Además, y esto os lo cuento a vosotros, no revelo el confidente, en el despacho del director, durante ese mes estuvo colgado mi examen junto al de Tomás. Antes que saboreara mi triunfo, debido al traslado de Tomás a la otra clase, tuve la ocasión de entablar una nueva amistad cuando conocí a Juan Antonio de Oanes, un chaval recién llegado al pueblo, que se sentaba delante mía, en el pupitre que me tocó. Lo que me llamó la atención es que era muy risueño y amistoso, sus gafas escoltaban unos ojos de topillo centelleantes. Era bajito y algo rechoncho, todo lo contrario, a Luis, alto y de aspecto atlético, difícil sería que me protegiera de escudero ante una nueva pelea con Tomás y los suyos, pero disfrutaba con su camaradería y tierna inocencia angelical de no haber roto ni un plato.
Otra cosa, que no se separaba de un estuche de Queen, la banda de rock británica, liderada por Freddie Mercury. Fue agradable hallar una persona cercana a mi forma de pensar y que a la larga no me atrajera más problemas. Pero, le encontraba algo triste y decaído, sobre todo en la clase de lenguaje. Me hice la idea que esa asignatura le llevaba por el camino de la amargura. La maestra, se sentía algo frustrada con su rendimiento y le había amenazado que, si no mejoraba en dictados, comprensión y velocidad lectora, le quedaría para recuperación. Cuando le tocaba leer, la clase se apoderaba de un murmullo y esperando que se equivocara para reírse de él. Esto a mí, me sentó mal y decidí ayudarle en los recreos. Al principio se ofuscaba y trababa demasiado, si me hubiera conocido antes no tendría estos apuros. Pudo mejorar en velocidad y comprensión lectora y dictados. Doña Ana María, la maestra de lenguaje, le restaba poco para jubilarse y sobre sus espaldas, había visto mucho en materia de docencia, desde los principios de los 60 en la enseñanza de estar en manos de los curas y monjas, luego el cambio que se produjo al pasar a los colegios públicos mixtos y solo le faltó lo último, la llegada de hijos inmigrantes que terminarían de transformar las aulas con un crisol de culturas. Su rostro siempre grácil a la hora de enseñar, te miraba penetrantemente con sus ojos de color cielo, buscando una complicidad y se acariciaba sus cabellos cenizos cuando leíamos poesía de la generación del 27 y obras que ella leyó en su juventud. Sabía gestionar los tiempos con los alumnos y la mano izquierda y derecha, exigir y premiarnos con un vasto conocimiento. Ahora que me acuerdo de ella, cuántos alumnos y alumnas tan distintos pasaron por sus manos y ninguna vez hablaron pestes de ella. Era muy católica y nos hacía cantar en coro canciones a la Virgen María. Yo sentía mucha vergüenza porque desafinaba un montón, no me aprendía las letras, siendo la solución perderme entre el bulto y pasar desapercibido. Me acuerdo lo feliz que la hacíamos cuando traíamos para la Virgen las más hermosas flores de mayo, la rodeamos de una vivaz y multicolor floresta. Juan Antonio, humildemente me dio las gracias y no sabía cómo devolverme el favor. Pero él, no se lo llegaba a creer, que en tan poco tiempo fuera merecedor de tanto aprecio. Él lo captó de una forma acertada, era aprecio a su persona y no era por lástima. Por un tiempo recuperó la felicidad y menudo suplicio se quitaba de encima, pero la tristeza llenó de penumbra otra vez su mirada. Nos subimos al autobús del colegio, y llevaba una caja de zapatos dentro de la mochila de Superman y le pregunté cuál era el motivo. En un principio, creía que era para criar gusanos de seda y eso me hizo mucha ilusión. A mí me gustaban mucho los gusanos de seda, trepar y hacerme de hojas de morera, de paso comer moras, mataba 2 pájaros de un tiro. Disfrutaba viéndolos alimentarse y el contoneo rítmico con que sus patas se desplazaban. Deseaba que llegara el momento que hicieran el capullo de seda y comprobar su laborioso entretejido, aunque he de reconocer que soy muy olvidadizo. No recordé dónde puse mi última caja, y la mariposa que tanto me maravilló, por su sacrificio en la puesta de huevos, de algún modo traicioné a su prole. Cuando salieron los minúsculos gusanos, no tuvieron que comer y murieron todos. Una tragedia que me hizo llorar todo un océano y dejarme un trauma de no tener más gusanos de seda. Juan Antonio era más responsable que yo y menos desastre, no los hubiera olvidado.
Le dije que me enseñara el contenido de la caja y él se negó tajantemente y yo le refresqué la memoria y todo lo que había hecho por él. Quedó un rato pensativo, decidiendo lo que haría para luego soltarme que era un acertijo. Sin brazos y dientes, y el cielo no le es frontera. Ahora yo era el que me iba al rincón de pensar, ¿qué sería? No debería ser muy complicado y oí un ruido proveniente del interior de la caja, como si piara. Ya está, le dije en el oído que sí tenía pico y alas. Juan Antonio sonrió, un pajarillo. Dejádmelo ver. No seas bruto, debemos tener cuidado porque está malherido. ¿Cómo te hiciste de él? Muy fácil, los amigos de Tomás no tienen otro divertimento que llenar globos de agua en la fuente y luego lanzárselos a los nidos. Destapó la caja y allí estaba el pajarillo malherido rodeado de heces y condenado a agonizar lentamente. Abría el pico intermitentemente y hacía aspavientos con sus pequeñas alas, donde su ala derecha estaba rota y le recorría un hilillo de sangre. Juan Antonio creía que lo podía salvar y por eso se molestó a recogerlo y se aferraba a esa esperanza con una ilusión que parecía inquebrantable. Lo cuidó lo mejor que pudo, aunque la muerte fue inevitable. Al día siguiente, nos sentamos juntos y me confesó entre lágrimas que ya había resucitado en el cielo y estaba con Jesús. Lo había intentado de todas las maneras y no fue posible, me confesó haberse pasado toda la noche en velo, rezando un sinfín de Padrenuestros. Sacó la caja y me mostró el cuerpo del pajarillo, lo llevaba enrollado en un pañuelo acompañado de una rosa para agasajarlo en ese trance de la vida a la muerte. Me dijo que como teníamos religión, con el cura don Francisco, le pediría ofrecerle una misa al alma del pajarillo y que yo correría con los gastos. Así fue, aprovechando el recreo nos dirigimos a su búsqueda y un solemne Juan Antonio sostenía la caja entre sus manos. Juan Antonio se acercó a él y le enseñó la caja con el pajarillo y le dijo con recogimiento y esperanza que si podía celebrar una misa funeral por el pajarillo. Él se sonrió y lo haría gustosamente, discursó unas palabras en latín e hizo la señal de la cruz. Nuestra presencia le vino de perlas para aparcar el acalorado debate con el profesor de filosofía, pero en mí crearon una duda a la que he querido responder abrazando la ciencia y el conocimiento. Juan Antonio, quedó satisfecho de la ceremonia y buscó un lugar en el patio donde enterrar al pajarillo. Mientras con resignación veía a los mismos de siempre lanzando los globos de agua contra los nidos y se reían de él al enterrar la cajita. Juan Antonio sintió un arrebato de cólera y fue a la búsqueda de don Francisco para denunciar ese atroz comportamiento. Cuando se lo dijo, le acompañó a hablar con Juan el director y este fue a reprobar a los amigos de Tomás, quien no pudo evitarlo y avisarles lo que les venía encima. Se verían las caras otra vez con Juan el director y don Francisco que acudió para consolar a un dolorido Juan Antonio. Para el castigo que les pudo caer, redujo a una ligera reprimenda e instar al bedel que cambiara la boca del grifo para que no pudieran encajar los globos y se rompieran. Lo que me llamó la atención es que una semana después del rapapolvo, había un escrito anónimo en la pizarra en el que se le recordaba a don Francisco uno de los episodios más bizarros de su vida parroquial. Me refiero a la vez que fue cazado Saco en Ristre, hurtando unas naranjas en un huerto de Almanzora. Su excusa fue que las necesitaba con urgencia porque había enfermado de gripe. A saber, incumplía el séptimo mandamiento. Don Francisco era un cura singular,
campechano y temperamental, me viene a la mente, su voz grave cantando la misa y el gran cariño que sentía con sus parroquianos y la coral. Además, eran rutinarios los cabreos y lamentos por cada despertar del 17 de enero, que se pillaba al encontrarse tiznado el pórtico y la fachada encalada de la iglesia. Debido a las fiestas patronales de las carretillas, canutos rellenos de pólvora, lanzadas en honor a San Antón. Las ancestrales se hacían de caña e intentaban en su fabricación cumpliera unas normas, no explotaran al prenderse fuego con la mecha, no volaran hacia arriba incontroladamente y rasearan dibujando un desplazamiento en un particular zigzagueo. Mis paisanos las siguen llevando en un compartimento de madera de cierre hermético, que sirve de alojo y resguardo con asa para llevarlo al hombro o cruzado a estilo bandolera, conocido con el vocablo allí arraigado de Talín. Y esa noche de víspera, la del 16 de enero, visitan las casas de parientes y amigos, toman migas antes de la procesión del santo y por la noche viandas, beben vino del país y aguardientes. Es noche para el recuerdo y atañe a la fibra sensible, reencontrarse con amigos que regresan al pueblo, de confidencias al refugio de una lumbre, brindando por los que están, fueron parte y continuarán. Porque esa noche, aun con cielo raso, suele el mercurio bailar próximo al cero, pero la sensación térmica es de frío bajo cero. No se desea más inclemencias del tiempo aparte de la inevitable escarcha, ni haga ventareas, llovizne, y ahora que lo pienso, si nevara, cosa que se estima difícil, por situarse en el valle de la Almanzora y no en la sierra. Cantoria está a un poco más de 220 metros de altitud con respecto al mar. Sería una hermosa estampa, contemplar los tejados nevados, caída de copos, como en la superficie, y una tragedia que lloviera, ya que mojaría la pólvora y no prenderían. Los carretilleros se protegen con varias capas de ropa, algunos supersticiosos las humedecen un poco buscando que no prendan y huyendo de las quemaduras. El riesgo existe, es cada vez menor, pero todos creen en la hermandad del carretillero, que nadie lanzará con mala intención y consumirán bebidas alcohólicas con moderación. Además, portan una gran bufanda blanca de tejido recio, un casco con gafas de soldador y unos guantes de trabajo. Ahora, con las carretillas importadas de la localidad de Suflí, hay más seguridad incluso para los que todavía hacen pintadas o grafitis en las paredes. El carretillero dejaba su firma y alguno más que otro se declaración de amor o de fastidio por alguien, esto último no tanto. Eran los tiempos que todas las fachadas eran de cal y el suelo no estaba alquitranado, otra época. El día anterior, tapaba las puertas y ventanas de mi casa con cartones, usando púas y un martillo. He de reconocer que a mí me daban un cierto miedo las carretillas y a mi hermana todo lo contrario, pero participaba recopilando la leña y montando las hogueras. A ello me ayudaban mis vecinos, los hermanos Diego y Pedro, Víctor, Ezequiel y mi prima Mari Nieves. También recuerdo cuando venía mi tío Paco y su hija Patricia desde Turre, qué buenos ratos se pasaban mi padre y él. Hablar de carretillas es hablar de una tradición de Cantoria presente por los cuatro costados, heredada del antiguo asentamiento musulmán, sito en el Cerro Castillo. Para ellos era una forma de ahuyentar los malos espíritus de sus cosechas y purificarlas con pólvora y fuego, una costumbre mediterránea, véase Ibis en Alicante. En el actual imaginario, ¿quién en el pueblo no sigue echando de menos a Emilio el Chochete,
tocando espoleado por el sentir de la fiesta el tambor con maestría y audacia, mientras precipitaba sobre él una lluvia de chispas y fuego de carretillas. En el aire se respiraba un olor a pólvora, impregnándose en el interior de los hogares. Muchos eran los artesanos que las fabricaban en sus talleres y competían en belleza con las que también se tiraban en el pueblo vecino de Olula del Río. Forman parte del patrimonio popular, entre ellos los Mora, Gaspirri, Osuna, Melilla, los lugares simbólicos la Ermita, la Plaza de la Constitución y el callejón estrecho de una anchura de 1 metro apodado como Cubeta del Infierno, reservado a los valientes ya que puedes quedarte embotellado y allí el santo se le acumula el trabajo para que salgan sus devotos carretilleros indemnes. He aquí que te he dejado para el último, he de hablar de mi padre José el Lalo, que tiraba sus cohetes al cielo para avisar al santo y luego salía como buen cantoriano sin protección alguna, cerciorado que el santo y los demás santos iban forrando su piel y me animaba a que formara parte de algo que lleva muy dentro y que solamente lo pueden entender quienes lo viven. Lo podría transmitir con otras palabras, hacer cientos de borradores. Pero solamente el que cita con ellos, comprende que es la idiosincrasia de ser un verdadero carretillero. Juan Antonio, sentía un vacío interior, el cual yo debía contrarrestar de alguna forma, pensé en reparar y reconfortarle, fugándome de la realidad que siempre será. La voraz depredadora que es la muerte, frente a la lucha de dos desafiantes corazones latiendo llenos de vida. Decidí hacerle un regalo más fascinante que las figuras de superhéroes que poblaban los rincones de su dormitorio. Una pareja de canarios tan amarillos como un limón, para que pusiera nuevos y tuviesen descendencia. ¿Cuál fue la sorpresa? Que él quería un gato y me contó que soñaba a menudo en reencarnarse en un león dominante y tener su manada en el cráter de Ngorongoro en Tanzania. De momento su madre no le permitía quedarse con mascotas porque le producían alergia. Como recuerdo los momentos de los recreos, con mis vecinos Ezequiel y Ramón, Antonio Javier, José Antonio Molinero, Daniel, Juan Miguel el Sorejao, Miguel Molina y sus amigos los bisabuelos José y Jesús de Oribilque, Federico el Cabra, José el Parta y Angelillo el Nino Cebollas, Emilio, Prudencio, Felipe el Graja, Manuel el Millonario, César, Juan Antonio el Cullero, Juan Miguel Campo y el Romario de Oria un portero sensacional. Me acuerdo del mote, que me pusieron el marciano o el extraterrestre, de verdad era un chico más outsider que excepcional a veces pienso porque, y era por ser zurdo y calladito, me costó aprender a leer y escribir lo suyo, debido a que era de la 5 de noviembre y algunos que sabían ya leer eran de febrero. Menos mal, que me falla la memoria, no recuerdo mi etapa de parvularios y los tirones de oreja que recibí de doña Marili, a mí lo que me gustaba era dibujar y no el micho, el libro didáctico para aprender a leer de aquella época. Me acuerdo de coger una carpeta y ordenar dibujos en mi cortijo. Como mi lectura era deficiente, me separaron de mis amigos de párvulos, la clase la daba un maestro de Albox, se llamaba Juan. La clase estaba casi en penumbra, de mis compañeros que éramos pocos, había una niña parrala apodada la Topo y no hacía más que gritar no quiero estudiar, para mí era un infierno. De Juan podría decir ahora, que le tocó enseñar a los patitos feos y sus capacidades eran limitadas y tartamudeaba cuando se frustraba, paciencia en él había poca. También al salir al recreo,
era el momento de abrazar la libertad y abandonar ese tedioso lugar. Me encontraba con mis amigos de párvulos. Es aquí, cuando aparece El Salvador. Mi tío Eduardo me subió 2 cursos y me abrió a los ojos para el resto de mi vida, sacándome de ese agujero que mis amigos llamaron el pelotón de los tontos. El maestro que me condenó a ese lugar fue don Francisco Granero de Albox, que llegó a ser alcalde de allí. No tenía otra cosa que criticarme si no llevaba bien puesta la camisa, decía que tenía sacados los pañales. Debido a esto pocas veces me veréis con camisa, prefiero las camisetas. También me repetía la burla del cómo era el caballo blanco de Santiago, y yo no lo sabía y todos reían blanco, blanco. Ahora me toca hablar de mi tío Eduardo con su barba poblada y había heredado los ojos azules de mi abuela Presentación. Como maestro se tomaba la enseñanza con profesionalidad, sobre él recaía el deber de educar y formarnos para asumir un papel futuro en la sociedad. A mí me gustaba su seria disciplina porque yo era muy obediente. En esas fechas, me impartía la asignatura de historia. A los alumnos que se despistaban o estaban en babia o interrumpían su explicación por estar conversando, les lanzaba a discreción pequeños trozos de tiza. Un día, mientras hacíamos un examen, dio la casualidad que entró una mosca en la clase, la atrapó con su mano y le quitó las alas para que no pudiera otra vez volar y molestara más. Además de anécdotas, su rasgo peculiar es el de ser pintor y en la casa de mis padres tenemos cuadros hechos a plumilla de cuando estuvo en Marruecos. Otro maestro que me marcó, fue don Pedro con sus clases de inglés, aunque a mi hermana le enseñó francés. Era muy gestual y el detalle más llamativo de sus facciones, era su gran nariz. Los alumnos le apodaron como el Naipas. Don Pedro tenía un coche vetusto cuya carrocería aparentaba haber superado 1000 vidas y contratiempos. Le gustaba mucho ir a su cortijo y llevaba el maletero lleno de aparejos del campo y a veces veíamos pulular alguna pluma de gallina dentro de su automóvil. La Navidad estaba al caer y el ayuntamiento se volcaba con adornar las calles para que la luminosidad del alumbrado aplacara los días más cortos del año que corresponden a los últimos días del año y de diciembre. De fondo musical se oían los villancicos desde los altavoces de la iglesia, un popurrí al que no faltaba ningún clásico, desde Blanca Navidad hasta La Mari Morena. Ese año hubo un problema porque el típico Belén que montaba don Francisco, cada día les faltaban más figuras. Era una lástima porque alguien se estaba llevando a su casa lo que era para el disfrute del pueblo. Lo que comenzó como una travesura, aumentó y si al ladrón se le ocurriera hurtar algún miembro de la Sagrada Familia. Pero esa fatalidad llegó. Desapareció el niño Jesús y eso provocó un gran enfado en don Francisco. El ladrón no se había conformado con pastorcillos y molineros, y el herrero que al golpear su fragua emitía chispazos. ¿Quién habría sido capaz de hacerlo? Yo sospechaba de Tomás porque le oí decir que las figuras del Belén les gustaban mucho y haría todo lo posible por hacerse con ellas. Así que fui al escondite donde guardábamos los juguetes, de cuando había amistad entre nosotros. Era una cabaña que hicimos entre la pandilla con un entresijo de cartones y cañas en el Cerro Castillo. Fui allí y estuve inspeccionándola, hasta que descubrí una bolsa repleta de figuras del Belén, pero faltaba el niño Jesús. Escuché un ruido y decidí ocultarme rápidamente y dejar la bolsa tal como la encontré. Tomás y Pablo venían celebrando entre risas, el éxito de su último golpe, se habían hecho con la estrella.
Toda la tarde estuvieron jugando con las figuras y yo los observé agazapado y deseando que anocheciera para que se marcharan a casa. Tomás sacó de su bolsillo del pantalón el niño Jesús y le dijo a Pablo que estaba elaborando un plan en su cabeza para vengarse de mí, que era el siguiente: me metería en mi mochila las figuras y luego se lo chivaría a don Francisco. Tomás se regocijaba imaginándose la cara de furia que se le pondría a don Francisco y el castigo que yo iba a recibir por ello. Tuve fortuna. Tomás puso todas las figuras en la bolsa y no se la llevó consigo. Esto lo debería aprovechar, y así fue. Al quedarme solo, me hice con ella y al día siguiente la dejé en la sacristía. Don Francisco, al hallar la bolsa con las figuras, se alegró y, para que no ocurriera otra vez esta amarga situación, cambió el emplazamiento del Belén al altar. Don Francisco creyó que quien lo hizo se había arrepentido y no investigó, dando por cerrado este capítulo. Me encontraba aliviado por la resolución favorable del conflicto y las cosas estaban en su sitio. Era Navidad y estaba lleno de deseos e incertidumbre por los regalos a recibir. Esta vez era diferente porque con el tesoro podría comprarme lo que quisiera. Para no llamar la atención, compraría mi regalo más costoso en el pueblo cercano de Fines. Estaba frente al escaparate de la tienda y antes que yo, había un padre con una niña. Ella insistía una y otra vez en que le regalara la bicicleta rosa. El padre le intentaba consolar como sabía y podía, le decía con cierta tristeza al oído: Carmencita de mi vida, sé que te gusta mucho, pero no podemos permitirnos ese gasto. Si quieres te compro una hucha y colmarla de ahorros que te prometo del año próximo, seguro que será tuya al fin. Ella empezó a llorar y a patalear y esto me hizo recapacitar. Observé al padre que vestía modestamente con el típico mono azul, sus manos agrietadas de tanto trabajar. Seguro que ejercía el trabajo duro en las canteras extrayendo mármol de Macael. Un pensamiento de hacer algo por ayudarles me sacudió el alma. Ni corto y perezoso, agarré una hucha e introduje todo el dinero que llevaba encima y así solventar el precio que le exigía el tendero. La niña se alegró y el padre le faltaban palabras para ser agradecido y explicarse lo que había sucedido. Yo le dije que no se preocupara y que disfrutaran de la Navidad. Realicé sin quererlo una buena obra de acción de gracias y esto cambió mi perspectiva. El montante del tesoro sería mejor compartirlo. La generosidad prendió en mi corazón y me satisfizo quedarme sin el más costoso regalo. El padre me invitó a su humilde casa y comimos una merienda apetitosa a la que no faltaron mantecados elaborados por su mujer. El año estaba concluyendo, hacía un día horrible de tormenta, llovía a cántaros y yo estaba entretenido en casa de mi abuela viendo un partido de fútbol con mi tío Antonio. Cuando se oyó un estruendo como si algo hubiera explosionado y la luz se fue en toda la manzana. Mi abuela fue a buscar unas velas para alumbrarnos y mi tío bromeaba diciendo que se había estrellado un avión o era una bomba. Al final resultó que un rayo cayó en la iglesia, destruyendo el reloj y el tendido eléctrico. Todo quedó en un pequeño susto. Con vistas a las fiestas de las carretillas, mi amigo Ezequiel se le ocurrió que podíamos hacer unas hogueras y nos gustó la idea a los demás. Aunque teníamos unas limitaciones al estar en el centro del pueblo, no podríamos acumular tanta leña para competir con el barrio, la era grande. Juntamos la carga suficiente para 2 pequeñas hogueras. Fueron 2 semanas intensas cortando ramas de taráis en la ribera del río, a lo que se unieron restos de la poda de naranjos y otros frutales de los bancales de alrededor.
No fuimos los ganadores, pero recibimos a cambio una bolsa de caramelos y una caja de refrescos. La mañana siguiente a la fiesta de las carretillas, recorrimos las calles del pueblo buscando la pólvora de carretillas sin combustionar del todo, para vaciar su contenido formando líneas de pólvora y prenderlas después con mecheros. Hacía tiempo de la última vez que había ido al cortijo solitario y algunas motivaciones cambiaron. Quería un fin más solidario para el dinero y desde este momento lo emplearía en ayudar a los demás. Llamé al periódico y puse un anuncio para ofrecer ayuda al que lo necesitara. La última compra que realicé fue la de un móvil para recibir las llamadas. Me llamaron para evitar el desahucio de una familia que se había quedado sin ingresos por culpa de la crisis y ya no tenían para comer. Estaban en una situación límite y les adelanté el dinero para que tomaran un respiro. Ayudé a un inmigrante a pagarse un curso de formación con el que encontraría su primer empleo. El caso más extraño fue la de un niño que pedía que le comprara a su padre, que era pastor, un corderito llamado Copito, porque lo quería vender en el mercado. Se había encariñado de él, le ofrecía de comer fruta y al decirle su nombre acudía a su mano para comer. En un principio, su padre no lo entendió, pero al ver el billete morado, le preguntó atónito a su hijo dónde lo había sacado. Por supuesto que le perdonó la vida al corderito y el niño lo siguió alimentando sin temer que lo separasen de él. La primera semana estuvo repleta de estrés porque el móvil no dejaba de sonar. El ayuntamiento decidió restaurar el Teatro Saavedra y nosotros nos colábamos dentro del edificio y sacábamos pósteres de películas antiguas nunca antes vistas. Además, transformamos las sillas quitándoles la tapicería, quedando un hueco que hacía de aro y dejábamos dos patas, las subíamos a las rejas y encajaban como tableros de baloncesto. Jugábamos a policías y ladrones y había muchos rincones donde esconderse. El favorito era el gallinero. Allí encontramos rollos de películas y nos gustaba mirar los fotogramas de película. Por un tiempo disfrutamos, hasta que cerraron con candado la puerta y vallaron alrededor el acceso. Para nosotros pasaba desapercibido el riesgo de que se nos viniera encima el tejado, menos mal que sucedió ninguna tragedia. Otra cosa que hacíamos era subir a la cámara de mi casa y leer lo que comprendíamos de las novelas del oeste que guardó en maletas mi tío Antonio. Lo que echo de menos de aquellos tiempos: los bollos bañados de chocolate, los juegos de los recreos, los partidillos de fútbol, jugar al 3 en raya sobre las losas, las partidas del famoso puño y vaina, que era el más peligroso por ser de salto y contacto. Con la llegada del buen tiempo, en primavera y verano solíamos ir a cazar ranas en las acequias y balsas. Un año recuerdo que llovió suficiente para que subieran las carpas que echaron en el embalse de Cuevas de la Almanzora y nos gustaba verlas e intentar atraparlas para luego soltarlas. ¿Cuántas veces fuimos a Almanzora a arrancar raíces de regaliz y también para coger hojas de morera para alimentar a los gusanos de seda? Una vez un vecino de Cantoria, en su huerto tenía cultivadas fresas y fuimos a comérnoslas de vez en cuando, hasta que nos pilló y nos cayó una buena regañeta. Que no se me olvide citar las guerras de canutos que cargábamos con bolillas de alatones, y otro episodio que me impactó fue que en la estación un hombre tenía atados unos galgos y no los alimentaba, permanecían encadenados a su suerte. Y fuimos a liberarlos porque daba pena verlos así. Un día ocurrió algo imprevisto debido a la cautela con la que me desplazaba hacia el cortijo solitario,
Tomás y Pablo me siguieron los pasos y cuando me di cuenta me metí en unas chumberas cercanas y ellos entraron también. Eran tantas que se perdieron y no hallaron la salida. Yo desde el exterior cogí algunas piedras que se las lancé donde creía que estaban ellos. El resultado de mi estrategia de presión fue que pidieron clemencia y gritaron que cesara de lanzarles piedras, que ya no volverían a meterse conmigo y me respetarían. Aunque no les perdoné a la primera, tuvieron que soportar varias pedradas de más. Me cansé de oírlos gritar entre sollozos, cambié mi postura de duro a colaborador y los saqué fuera. Tenían un aspecto terrible, eran una especie de erizos por las pinchas que tenían clavadas. Sobre todo, Tomás, que llevaba puesta una camiseta blanca, su aspecto se acercaba a un eccehomo. Les hice prometer que no dirían nada a sus padres de mi travesura que sufrieron. Tuve la incertidumbre de que le chivaran lo que sucedió, pero me respetaron y no se les pasó por la cabeza preguntarme hacia dónde iba. Para firmar la paz se me ocurrió regalarles un juego de Monopoly, con el que nos entreteníamos las horas muertas. Nadie sabía lo del tesoro del cortijo solitario y como dije con él, ayudaba a mucha gente. Podría comprarme cualquier cosa que deseara, pero me gustaba más jugar a las chapas con mis amigos. Una mañana fui como solía hacer al cortijo solitario y encontré la puerta derribada y con tristeza admití que alguien había estado antes aquí. Estaba todo revuelto, mi pueblo del oeste y la reserva de indios estaban desparramadas, las figuras y los edificios totalmente destruidos. Esto me hirió de tal forma que empecé a llorar. No me di cuenta que un coche se acercó y desde lejos aprecié la complexión ruda de un hombre trajeado y gafas de sol negras que se dirigía hacia la puerta para evitar que me escapara. Y al final me atrapó entre sus brazos. ¿Y el dinero? Zángano, seguro que has sido tú. Confiesa. Dijo secamente. El miedo me invadió hasta el último pelo del cuerpo y se me puso la piel de gallina. Desprendía un olor a rancio, a tabaco y fuerte a marihuana, aquel personaje sacado de una película de mafiosos. Responde, ¿qué has hecho con el dinero? Renacuajo. Yo, estaba tan aturdido que me quedé en silencio y él con gesto amenazante alzó su mano para darme un guantazo. Tenía los ojos con las venas inyectadas en sangre y su mirada fulminaba. Temía que me fuera a dar una paliza que me dejara todo el cuerpo amoratado. Cuando de pronto se escuchó una voz de mujer. Déjalo, no debes torturarlo. Por lo visto este renacuajo, se ha fundido 2 millones de euros en metálico. Sí, Eloísa debe pagar de alguna forma lo que nos hizo. ¿En qué se habrá gastado tal cantidad? Renacuajo, dime la verdad, seguro que lo has escondido en alguna otra parte. O por lo menos se lo dijiste a un adulto, a tus padres, y lo ingresaron en alguna cuenta. No, lo compartí con otros. El hombre se echó las manos a la cabeza como alma que lleva el diablo y se quitó la correa para sacudirme con ella. No, Melquiades. No maltrates al niño. Entonces, ¿qué hago? Nos lo vamos a llevar secuestrado, pediremos un botín por él. Buena idea, así tiramos del hilo y recuperaremos algo. Ataron mis pies y manos, usaron un algodón impregnado en cloroformo para dormirme. Vendaron mis ojos y me taparon la boca para que no me quejara más mientras perdía el conocimiento. Regresemos a Almería para darle el parte a los demás socios. Sí,
Melquiades, no te preocupes que algo recuperaremos. Ten fe, este niño no ha sido capaz de fundirse 2 millones de euros. Tienes razón, debemos esperar y jugar esta baza lo más fríamente que podamos. Dame un beso. Cariño, tenemos el toro cogido por los cuernos. Cayó la noche y yo no había regresado a mi casa. Mis padres se preocuparon y salieron en mi busca, preguntando a los vecinos qué encontraban a su paso. Y nadie le daba una pista de mi localización. Pasaron las horas, ni rastro de mí. Se pusieron nerviosos y fueron al cuartel de la Guardia Civil con una foto reciente mía para denunciar mi ausencia del hogar. Como supe más tarde, me trasladaron a una casa cueva y ahí me tenían aislado del exterior, pero antes descubrieron mi móvil y se deshicieron de él, porque podían seguir mi rastro cuando lo descubrieran unos buzos en la playa de los Muertos. El anuncio de mi búsqueda se publicó en los medios informativos. Mis padres y la policía deseaban algún tipo de información. Esa llamada llegó 2 días después. Era el padre de la niña de Fines a la que le ayudé a comprar la bicicleta rosa. Mis padres vieron la luz. La niña le confesó dónde podía estar y le habló del cortijo solitario. Eso no os lo he contado aún. Un día la invité al cortijo solitario, para enseñarle mi pueblo del oeste y el poblado indio, y ella me intentó enseñar a montar en bicicleta. Esa tarde se rió un montón de lo torpe que era. Tenía mucho miedo a caerme de bruces. Cuando bajé la cuesta le dije ariscamente que no probaría más la bicicleta. Ella se disgustó un poco de lo terco que fui y se marchó, y ya no volví a verla otra vez hasta el desenlace de esta historia. Los agentes de la Guardia Civil tenían una pista firme y dijeron a mis padres que seguro estaría allí, que no se preocuparan más. Al llegar al cortijo solitario, comprobaron mi refugio ya no tan secreto. Había sido asaltado hace poco y rastrearon los alrededores, incluso los pozos. Durante el registro un guardia se dio cuenta de la presencia de varias colillas de cigarro y las llevaron a analizar. No creyeron que fueran mías y tal vez eran pistas de otra persona ajena a mi círculo. En los sucesivos días, la policía difundió grabaciones con mi voz y vídeos. Fue cuando se produjo un aluvión de llamadas en la centralita. Ese chico lo conozco yo. Me ayudó me prestó. La policía estaba sorprendida y con el número de móvil buscaron los últimos pasos que di con él encima. Estos datos hacían la búsqueda más confusa hasta que recibieron el análisis de las colillas. Las muestras de saliva pertenecían a Melquíades Díaz, el cabecilla del clan de los Persoles, famoso en la comisaría de Almería por sus negocios turbios en prostitución, narcopisos con plantaciones de marihuana. Hacía poco que le habían soltado de la prisión del Acebuche. La policía fue a interrogar a sus parientes y no consiguió ninguna pista. Solo recibieron insultos desde las azoteas. Cuando volvieron los agentes encontraron sus ruedas pinchadas y los faros rotos. Llevaba por lo menos una semana secuestrado, porque contaba con la referencia de que oía un gallo cantar. La habitación estaba a oscuras y la comida que me suministraban era una porquería. Siempre estaba triturada y hacía mis necesidades en un hueco que di con él tanteándolo con los dedos. Cada día que transcurría perdía la esperanza de que me sacaran de aquí. Estaba condenado a la rutina que les dije. Mis secuestradores no cejaban en el empeño. Por mucho que le dijera a los que me escucharan, que me gasté el dinero que buscaban.
Lo que me hacía sentirme con fuerzas era pensar en todas las personas que ayudé y hacer el repaso mental. El rato que me daban de comer les repetía que me había gastado el dinero. Por el olor identifiqué a Melquíades, unos días olía como le conocí, otros a bebidas alcohólicas. Al octavo día recibí un correazo en el torso y escuché cómo se reía el muy desgraciado. Lo peor no quedó allí, porque soltaron una rata apestosa que me mordía donde quería y era muy doloroso. Sería la segunda semana, cuando me desperté al oír una trifulca. Melquíades, suelta al niño. Ya ha sufrido bastante, es inútil aguantarlo más en esas condiciones inmundas. Elo, ese me las tiene que pagar todas juntas. Me hizo perder la cantidad que debo a quien tú sabes. El millón para Zacarías el lituano. Es el que mismo viste y calza. Es más duro que yo y tiene peores métodos hacia el renacuajo. Y la conversación terminó al sonar un móvil. La policía recibió un mensaje en la comisaría de Almería, de que pedían por mí la cantidad de 2 millones de euros, lo mismo que había gastado. La cantidad debía depositarse en una cuenta que dejarían abierta solo para el ingreso y si detectaban algún indicio de rastreo, mi vida correría peligro. Según mi contabilización, acumulaba ya un mes secuestrado desde que sobrevivo en este agujero había llorado un océano. Esa misma mañana recibí una patada en el estómago que me hizo vomitar la comida facilitada. Casi me asfixié en mi vómito, alguien abrió la puerta, vi el rostro de una mujer de pelo rizado azabache y me desmayé. Más tarde recuperé la conciencia y no me habían movido del jodido agujero. Mi estima se desmoronó ante la última crueldad sufrida en mis carnes. Pensé que ahora quien controlaba mi cautiverio era Zacarías el lituano y no estaba equivocado. Él decidiría mi suerte. Este niño es una mina de oro, hemos obtenido el doble. Has oído 4 millones de euros. Vamos a exprimirlo un poco más y lo soltaremos. Quizás estaba alucinando, pero había escuchado lo soltaremos. Esa ráfaga que conseguí atrapar me obsesionó desde que la oyera, siguieron hablando y yo permanecía ensimismado en la pequeña luz que se me abría. 4 millones de euros, me sentía culpable y debería pedir disculpas a los que colaboraron aportando esa cifra. La generosidad me condujo a repartir 2 millones de euros, mas mi desgracia actual dobló el montante, manchando mis buenas acciones. El desenlace se aproximaba, se escucharon explosiones y ruido de balazos que se intercambiaban unos a otros. Melquíades, coge al niño y escapemos. Salir bien. Escuché una voz con deje extranjero, seguro estaba oyendo a Zacarías el lituano. Vamos. Buena idea. El tono de voz pertenecía a Melquíades y regresaba otra vez. Si quieren al niño con vida, aparquen un coche y largo de aquí. Al primer disparo contra nosotros. El niño morirá. Noté cómo alguien me llevaba en brazos y sentí la calidez de los rayos de sol de nuevo en mi rostro. También cómo algo frío de metal se hincaba en mi sien. Era un arma, sin duda. Soltar armas, o el niño morirá. Se repitió el deje de Zacarías. Me subieron al coche facilitado para la fuga y se distanció acelerando bruscamente. Hasta que se detuvo sentí la amenaza del arma. Melquíades me dijo al oído, solidario, o mejor chico estrellado. Aquí te quedas,
espero que aprendas la lección. A mí nadie me roba y se va de rositas. Después me sacudió un correazo y soltó una carcajada. Un olor fuerte impregnó mi olfato, era otra vez cloroformo. Al recobrar el conocimiento, me encontraba en una habitación de hospital. Y lo primero que acerté a balbucear: mamá, estoy a salvo. Sí, mi hijito, así es. Final de Chico Estrella.